Soy José Manuel Jurado Parres y soy un león de la Universidad de Guadalajara, orgullosamente, y además pues un universitario hoy feliz y muy gratificado. Con mucho gusto, de los que vamos a recordar, el primero y del que me siento muy orgulloso es ser profesor de la Universidad de Guadalajara y que comencé en el año de 1966 del siglo XX. De ahí pasé a ser secretario de la Escuela Vocacional y por un tiempo fui encargado del despacho de la dirección. Posteriormente fui invitado a ser director de comunicación social de la universidad, que también era departamento de relaciones públicas. De allí pasé a ir a ser director fundador de la Escuela Preparatoria número 5. Y a partir de ahí he participado en órganos de gobierno, como es el Consejo General Universitario, el Consejo del Sistema de Educación Media Superior, el Consejo de la Escuela Preparatoria número 5 y, por supuesto, recibí hace 2 años, próximos días serán 2 años, en que recibí el título de maestro emérito de la universidad, que me llena de orgullo y me obliga todos los días a superarme para servir a mi universidad. Una particularmente que me ocurrió cuando yo comenzaba a ser profesor de la Escuela Preparatoria de Jalisco, con 2 hermanitas, que por cierto eran gemelitas, de apellido, no se me olvidó, Solórzano Villaseñor, que me obligaron, en el buen sentido de la palabra, porque eran 2 hermanitas. Yo era profesor de ellas de matemática, pero ellas eran muy estudiosas de matemática. Entonces, eso me permitió y me obligó a superarme como profesor de matemática. ¿Y de dónde venía esa condición de ellas? De que su mamá era una gran matemática. Entonces, eso fue para mí una lección y una experiencia extraordinaria y que mucho me sirvió para poder desarrollar mis tareas de profesor de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Ese es un hecho que marcó mi vida, y lo platico porque fue cuando comenzaba yo de profesor en mi querida Universidad de Guadalajara. Yo creo que el universitario, tanto el maestro como el estudiante, tenemos un objetivo que yo creo que es superior, y sobre todo por el nivel del sistema de educación media superior, es decir, el bachillerato. Es la etapa en donde esencialmente lo que debemos de buscar es que el adolescente que transita por nuestras aulas en ese momento, le ayudemos a que aprenda a pensar por sí mismo. Esto es central, que busque con inquietud, pero auténtica, el conocimiento, pero que también se le configure un auténtico también espíritu crítico, que va a devenir de que su pensamiento, tenga un proceso integral en su formación. Y eso a mí me parece muy importante, que aprenda a pensar por sí mismo. Esa fue también otra experiencia muy importante. Estábamos en la Escuela Preparatoria número 5 un día, otro joven universitario que había egresado de la Preparatoria número 5 y en ese momento ya era profesor, que era el licenciado Juan Real Ledesma, por cierto, autor de la Enciclopedia Histórica y Biográfica de la Universidad de Guadalajara, que son 5 tomos. Y con él nos planteamos, dije, ¿por qué no me ayudas a que tú hagas una síntesis de todos los conocimientos que tienes alrededor de la universidad? Y yo propongo que, en razón de esa historia, de todos los altos merecimientos que tiene esta gran casa de estudios, que podamos llevarla al Congreso del Estado para que se declare a la Universidad de Guadalajara benemérita
porque en el marco de las leyes de Jalisco, pues está previsto que el Congreso del Estado es la instancia. Y en ese tiempo, bueno, nos pusimos a observar quiénes eran los liderazgos en la propia Cámara de Diputados, y en ese tiempo participaba como diputado local un universitario, un hermano universitario muy distinguido y muy importante, que es el doctor José Trinidad Padilla López. Entonces, con esa presencia y los liderazgos de las fracciones parlamentarias del Congreso, pues había condiciones y la iniciativa se recibió con mucho respeto y cariño, y antes de un mes la aprobaron. Y ahí tuvimos la gran satisfacción. Precisamente fue en un mes de febrero cuando le entregaron a la universidad, era rector el licenciado Tonatiuh Bravo Padilla, y a él le tocó recibir ese pergamino donde está la declaratoria de la Universidad de Guadalajara como institución benemérita de Jalisco, y se integraron en el Congreso del Estado, en la parte superior del muro central que cobija a ese Congreso del Estado. Ahí está, en letras de oro, Benemérita Universidad de Guadalajara, como una de las instituciones, pues, destacadísimas de nuestra vida del Estado. Teníamos la certeza de qué pasos había que dar. Entonces integramos la carpeta con los requisitos que sentíamos integraba la información suficiente. La llevamos a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado para que iniciara un proceso, porque se sometía obviamente a la soberanía del Congreso del Estado. Y bueno, lo llevábamos obviamente con emoción, lo entregábamos con la reserva propia de que pues la decisión de una situación de ese perfil pues requería la aceptación de todas las fracciones parlamentarias del Congreso, y ellos la recibieron con buena condición, con gusto, y bueno, se aprobó por unanimidad. Todos, la mera verdad, haberme dado el privilegio de fundar una escuela preparatoria, la número 5, haberme brindado la oportunidad de comenzar como profesor en el año de 1966, en lo que yo siempre he dicho que es nuestra catedral de las preparatorias, nuestra histórica Escuela Preparatoria de Jalisco, haberme dado la oportunidad de haber participado en la Comisión de Planeación y Desarrollo que allá por los años 70 se tenía la universidad, 70s, 80s, haberme otorgado el título de maestro emérito, el darme la oportunidad de participar en el órgano de gobierno superior de mi casa de estudios, en las sesiones que tienen por obligación el discutir, analizar todas las grandes iniciativas y los grandes proyectos que marcan el rumbo de la vida de la universidad, en donde, como sabemos, junto con estudiantes, con profesores, con autoridades, desde, en este caso, nuestra rectora general, pues todo eso para mí ha sido una lección de vida que yo llevo en el alma, que yo llevo ya integrado a mi ser, y con un gran respeto, pero también con un gran compromiso. Porque para mí es, cada vez que a mí se me invita, se me otorga cualquier distinción de este perfil, pues a mí me invita y me compromete a que sigamos pensando cómo es de seguir edificando nuestra casa de estudios rumbo a su proyección futura, para seguir cuidando a la juventud de nuestro estado fundamentalmente, pero a la juventud de todos los que vienen a estudiar a nuestra universidad. Esta casa generosa que, como he dicho en más de alguna ocasión, que nunca se nos agota, que siempre tiene las puertas abiertas y que nos ofrece las maravillas que una gran casa como la universidad, la Benemérita Universidad de Guadalajara, siempre nos tiene a nuestra disposición. Entonces, pues yo estoy lleno, soy un universitario que se siente altamente privilegiado
por el cariño de mis universitarios, de mis hermanos, y que siempre haré honor a todo eso que me han entregado. Hasta el último día de mi vida y hasta donde pueda, estaré cerca de mis jóvenes. Porque también a lo mejor la biología dice un día, ya párale, pero hasta ahorita todavía no. Es una extraordinaria pregunta también. Miren, la tecnología es valiosísima. La tecnología ha dado avances verdaderamente sin precedente. Es una maravilla eso, desde a un bebé que tiene ya posibilidades de mover sus manitas en torno a un aparato, hasta una persona mayor, a todos la tecnología nos mantiene encantados. Pero ¿cuál es el tema? Que podamos enseñarles particularmente a nuestros niños y a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Ya los adultos es otra cosa, pero hay que enseñarles a saber cuáles deben de ser los límites para que esa tecnología, sobre todo en ciertas edades, como está demostrado, que genera a los adolescentes y a los niños problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de pérdida de la capacidad de comprensión lectora, en fin, una serie de problemáticas que se están investigando y que generan ese tipo de problemas a los niños y a los adolescentes. Entonces, lo mejor es que los adultos podamos informar, orientar y que pongamos los límites y también cuidemos que, asumidos estos, también los cumplan, y con buen afán autocrítico los adolescentes y los niños los enseñemos a cuáles han de ser esos límites en donde la tecnología pues no les cause un daño que pudiese ser en algún momento a lo mejor irreparable. Pero yo reconozco que también la tecnología nos ha permitido a maestros, a padres de familia, a los propios estudiantes, pues accesar a lo que antes significaban cientos o miles de kilómetros para poder tener la imagen, diría yo, por ejemplo, introducirnos a un museo, cualquiera de los grandes museos de arte del mundo, y que ahora maravillosamente con apretar un botón tienes ese museo a tu servicio en un teléfono celular, en una tableta, en una laptop o en una computadora de escritorio. Es decir, la tecnología es una maravilla, sí, pero ayudémosles a nuestros jóvenes y adolescentes a entender que han de poner límites y que esos límites los tengan claros y sean ellos los primeros que sí logremos convencer que los apliquen. Sí, cómo no. La música, anduve en la guitarra, toqué para que había aquí una academia donde ahí había jovencitas que aprendían a bailar por lo mismo clásico que flamenco, que en fin. Y entonces a mí me tocó participar como su guitarrista junto con otro amigo que en paz descanse, ya murió, Fernando Martínez Peralta, y fuimos guitarristas de la Academia de Danza de las Cabales. Y yo tocaba la guitarra flamenca. Entonces ahí estuvimos un largo rato de nuestras juventudes primeras y bueno, pues participamos en el Teatro de Gollado, en las fiestas de octubre, en el cortijo taurino de las fiestas de octubre. Alguna vez tuve el privilegio de tocar cuando estaba ahí en un cortijo taurino, uno de los grandes guitarristas que era español pero vivía en México y que hacían aquel programa de guitarras que se llamaba Clásicos de Lujo de la Central. La Central era la cerillera. Y entonces David Moreno, el de la guitarra española. Y cuando yo terminé de tocar la guitarra para que bailara una joven un zapateado flamenco, pues me encuentro con que en una de las mesas estaba David Moreno. Entonces eso fue para mí una satisfacción y un susto, pero fue algo muy interesante. Entonces el arte me ha gustado en ese campo, pero la música ha sido para mí y la lectura un magnífico aliado y un hermano para los momentos de prueba que hay que pasar en la vida. El postre Los Chongos. Ese es un postre maravilloso.
Los chongos zamoranos se llaman, pero que también los hacen muy sabrosos en Jalisco. Y luego, un plato favorito. Me gustan mucho, así. Y eso es por herencia de mi abuela María. La sopa de fideos en caldo. Y las pacholas al más puro estilo mexicano. Y luego, para completarlo, un menudo matutino. Eso es una maravilla, ¿eh? Y si me aprietas más, pues unos sopitos muy mexicanos, que también con un pozole, pues no te caen mal. Entonces la comida mexicana es la comida más maravillosa que hay en el planeta. Invitaría a Benito Juárez e invitaría a Jaime Torres Bodet. Bueno, yo dejaría de ser mexicano si no nos gustara el fútbol. Pero bueno, me gustan también las carreras de automóviles, sobre todo el Fórmula 1. Es muy interesante ver un partido de tenis. Entonces, bueno, en el deporte, los deportes de invierno, esas maravillas que hacen en los patines para el hielo, esos ballet que se organizan, son estéticamente impresionantes. Entonces, la belleza está presente en esas expresiones. Ver con alegría hasta el último momento en que uno tenga esa posibilidad, ver con alegría que esta casa de estudios siga siendo, como en cada uno de sus momentos históricos, la gran casa que sabe adaptarse y adoptar los tiempos que le tocan, para que así pueda seguir sirviendo con alto nivel a la juventud estudiosa, que eso siempre reclamará para su universidad. Soy José Manuel Jurado Parres y soy Orgullo UDG.